Antes de continuar nuestro periplo por las tierras del sur del continente americano, es necesario volver nuestras miradas al norte del continente, porque allí se estaba gestando una clara evidencia de que la lucha no era entre imperios y colonias, ni entre religiones, sino entre las dos facciones tantas veces expuestas de manera transversal en este canal. Conviene aclarar, aunque pueda resultar evidente, que el propósito de estos vídeos no va más allá de un intento por sobrevolar el continente y sus procesos de independencia, sin profundizar en ellos a base de rememorar fechas, nombres y batallas, poniendo en cambio especial hincapié en hacer asomar a todas las sociedades discretas y personajes que la historia oficial omite. Un hecho histórico que la historia escrita por los vencedores ha omitido es el papel determinante que la corona española desempeñó en la independencia de los Estados Unidos, como respuesta a la injerencia británica en sus territorios de América del Sur. Dicho de otra forma, y para ser más preciso, en vista de la implicación anglo-veneciana, a través sobre todo de la masonería, tal como venimos exponiendo, en los procesos de independencia de las colonias españolas en América del Sur, el monarca español y Borbón Carlos III, como fiel representante del papado católico, da vía libre a la desestabilización de las 13 colonias británicas en Norteamérica. Pero antes de entrar al tema, veamos algunos precedentes poco conocidos donde aparecen sujetos que la historia oficial tiende a olvidar. Se tiene la idea generalizada de que la esclavitud fue implantada en los territorios del sur en torno a las riberas del Mississippi. Pero resulta que un tal Sir Edwin Sandys, que en 1598, cuando residía en Venecia, escribió un libro sobre el estado de la religión en Europa, titulado Europae Speculo, cuyo editor y coautor fue nada más y nada menos que Paolo Sarpi, el monje católico que provocó la ruptura de la nobleza negra con Roma y que hemos expuesto tantas veces en este canal, que se había hecho amigo de Sandys durante la estancia prolongada de este último en Venecia. El tal Sandys se convirtió 9 años después en uno de los fundadores de la Compañía de Londres Virginia, fletada por el rey Jaime I para establecer colonias inglesas en América del Norte. En el año 1619, siendo Sandys tesorero de la compañía, 2 docenas de esclavos africanos, comprados a un barco de guerra holandés, fueron llevados a Virginia, los primeros esclavos negros de la colonia norteamericana de habla inglesa, cuya economía estaba organizada en torno a las plantaciones, entre ellas la plantación del capitán Lawn y la plantación del capitán Ward. Y fue Sandys quien también introdujo el cultivo del tabaco como principal cultivo comercial de la colonia. Así se estableció el sistema de plantación de esclavos en los Estados Confederados, posteriores de América, plantados en suelo norteamericano. Sandys más tarde se sentó en el Parlamento durante muchos años, donde presentó un número de proyectos de ley en apoyo al libre comercio, la base fundamental del Imperio Británico, y fue activo en los asuntos de la Compañía de las Indias Orientales Británicas hasta su muerte. Otro fundador de la Compañía Londinense de Virginia, William Cavendish, también viajó a Venecia para conocer en persona al célebre por entonces Paolo Sarpi, personaje fundamental para el transcurso de los últimos 500 años de historia, en que los Giovanni de Sarpi gestaron el sistema bancario actual. Personaje poco tratado por la historia y fundamental, como decimos, en el devenir de los últimos siglos. Otro ejemplo de estos inicios de la Compañía de Virginia como germen de la posterior conformación de los Estados Unidos fueron las familias Walker y Bus Walker. Francis Walker fue un plantador y político estadounidense en Virginia. Fue miembro de la Casa de los Delegados de Virginia y su representante en el Congreso de Estados Unidos. John Walker era un funcionario público de Virginia que reemplazó a su padre como representante de la Casa de los Burgueses. Walker sirvió como ayudante de campo y coronel del general
George Washington. Jonathan Bush, tío de George Walker Bush, es un banquero, y su abuelo, George Herbert Walker, también fue un poderoso banquero, educado por los jesuitas, que fundó la Union Banking Corporation. Tanto la familia Walker como la familia Bush Walker participaron en la transformación de la Compañía Virginia en lo que después se conoció como los Estados Unidos. Y en los palacios de Venecia, palacios y salones de Venecia, era bien sabido y bien conocido y bien visto los intereses que había por transformar aquellos territorios en lugares productivos que luego, como decimos, se convirtieron en los Estados Unidos de América. Pero entremos en materia. La Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó desde 1775 a 1783 a las 13 colonias británicas originales en América del Norte, fundadas a finales del XVI y principios del siglo XVII, contra el Reino de Gran Bretaña, contra los anglo-venecianos, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y con la firma del Tratado de París. Es sabido que los Borbones franceses, Francia, ayudaron a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por Rochambeau y por el Marqués de Lafayette, y con flotas comandadas por Guichen, de Grasse y de Stein. Debido a las anteriores confrontaciones franco-británicas en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 años. Pero la Casa de Borbón española también se involucró en un principio por medio de Bernardo de Galvez y expuso sus pretensiones de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, con armas y suministros proporcionados por los navíos del comerciante Diego María de Gardoqui, y abriendo un frente en el flanco sur. Hubo en París reuniones del conde de Aranda, la mano derecha del rey Carlos III, con su homónimo francés para dar ayuda económica y para armar a 30.000 soldados en las colonias británicas. Bernardo de Galvez era el gobernador de la Luisiana española, un territorio por entonces equivalente a 13 de los actuales estados que conforman los Estados Unidos. Galvez derrotó a los británicos en la batalla de Pensacola, en Florida, y de esta manera la corona española dominaba todo el sur, desde California y el Océano Pacífico hasta la Florida y el Océano Atlántico. Todo ese territorio. Conformaban 146 buques entre España y Francia, por 96 de los británicos. Desde el año 1700, España enviaba dinero a los colonos sin que se supiera en Sudamérica, para no caer en la contradicción de ver que luchaban por la independencia de unos territorios, mientras en otros, en los del sur, luchaban para no perder dichos territorios. En toda esta historia, los holandeses ejercieron de banqueros e intermediarios para hacer llegar el dinero a los colonos. Hay cartas de George Washington, por ejemplo, la que le escribió a George Morris, que decía: si España no entra, se pierde la guerra. La bifurcación de Borbones franceses y españoles traerá la independencia, tal como así ocurrió. Es decir, las armas anglo-venecianas, como la masonería especulativa sobre todo, se volvieron en su contra, porque fue desde las bases masónicas de donde surgieron los libertadores estadounidenses. Una vez declarada la independencia de las 13 colonias y pasarse a denominar United States for America, proceso impulsado sobre todo por John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otros, una declaración no exenta de polémica hasta hoy día, y la elección 2 años después de George Washington como primer presidente, se comienza una lucha encarnizada entre los patriotas estadounidenses que fueron fagocitados por España y Francia para lograr la independencia, y la facción anglo-veneciana por el control de aquel incipiente país, la cual podemos ver reflejada en declaraciones de algunos presidentes
como el propio George Washington, en un intercambio de cartas con masones alemanes que le advertían del peligro que los Illuminati representaban si lograban infiltrarse en las logias estadounidenses. Y más esclarecedor aún, en la carta que el propio John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, escribió en 1816 a Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, en relación con la restauración de los jesuitas. Decía: mi historia de los jesuitas no se escribe con elocuencia, pero es apoyado por las autoridades incuestionables. Es muy particular y muy horrible. Su restauración es de hecho un paso hacia la oscuridad, la crueldad, la perfidia, el despotismo, la muerte. No me gusta el aspecto de los jesuitas, decía John Adams. ¿No tendremos enjambres regulares de ellos aquí, en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores y maestros? Si alguna vez hubo un grupo de hombres que merecieran la condenación eterna en la tierra y en el infierno, es esta la sociedad de Loyola. Pero nos vemos obligados por nuestro sistema a ofrecerles asilo. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, llegó a decir: esta guerra, en referencia a la guerra civil estadounidense en 1860-1865, nunca habría sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. Aunque hubo grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte sobre la cuestión de la esclavitud, ni Jeff Davis ni cualquiera de los principales de la Confederación se hubieran atrevido a atacar al norte si no hubiera confiado en la promesa de los jesuitas, que bajo la máscara de la democracia, el dinero y las armas de los católicos romanos, incluso las armas de Francia, estaban a su disposición si ellos nos atacan. Decía Lincoln: estoy muy contento de volver a encontrarnos. Vea que sus amigos, los jesuitas, todavía no me han matado, pero sin duda lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más devota, Baltimore. Yo no habría derrotado a sus planes de no haber pasado de incógnito unas pocas horas antes de que ellos me esperaran. Así que muchas intentonas ya se han hecho en contra de mi vida, y es un verdadero milagro que todas hayan fracasado, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de ellas estaban en manos de hábiles asesinos católicos, evidentemente formados por los jesuitas. Sé que los jesuitas nunca olvidan ni abandonarán, pero el hombre no tiene que preocuparse de cómo y dónde se muere, a condición de que muera en el puesto de honor y el deber. Charles Chiniquy, un sacerdote católico que se hizo amigo de Abraham Lincoln, le advirtió sobre el plan jesuita para quitarle la vida. También los Rothschild querían la muerte de Abraham Lincoln debido a sus políticas monetarias no basadas en el dinero deuda. El 14 de abril de 1865, Lincoln y su esposa asistieron a una actuación del humorista Our American Cousin. Nada más que una herramienta de los jesuitas, un tal John Wilkes Booth asesinó a Lincoln en el Ford Theatre. El general de brigada Thomas M. Harris, médico y general de la Unión durante la Guerra Civil, decía que la organización de la jerarquía católica romana es un despotismo militar completo, de los cuales el Papa es la cabeza ostensible. El Papa Negro es el jefe de la orden de los jesuitas y se llama a sí mismo general. Él no solo tiene el mando de su propia orden, sino que dirige y controla la política general de la Iglesia Católica Romana. Él es el poder detrás del trono y es la cabeza de un potencial real de la jerarquía. No hay independencia de pensamiento o de acción en sus partes subordinadas. Obediencia implícita e incuestionable a las órdenes de los superiores en autoridad es el deber jurado del sacerdocio de cada grado. Parecería que los jesuitas habían tenido en cuenta, desde el comienzo de la guerra civil, para encontrar una ocasión para el despegue, es decir, el asesinato del señor Abraham Lincoln. La política preferida de los jesuitas es la del asesinato. En estas declaraciones se deja entrever que fueron los jesuitas quienes instigaron con su doble juego en ambos bandos la guerra civil estadounidense, con el propósito de endeudar al país, cayendo en manos del dinero deuda de la City de Londres, a la cual servían y siguen sirviendo los jesuitas,
y con posteriores acontecimientos, como por ejemplo la creación de la Reserva Federal, un 23 de diciembre, con el Congreso casi vacío, para poner en manos de 6 banqueros sionistas la emisión del dinero con intereses al pueblo estadounidense. Una deuda que tuvo como garantía a la propia población estadounidense al convertir a los iniciales United States for America, en letras minúsculas, en United States of America, en letras mayúsculas, tal como estipula la veneciana ley del mar, aplicable hasta hoy día en todo el ámbito del comercio mundial, lo cual convierte a los Estados Unidos, como a muchos países, en una corporación y a todos sus habitantes. Pero esto es un tema aparte. Fueron también asesinados James Garfield, republicano que inició su mandato en 1861 y duró 6 meses en el cargo, y William McKinley, que en 1901, 5 años después de jurar en el cargo, fue víctima de un atentado en una exposición en Buffalo. Lo cierto es que desde la Declaración de Independencia han estado y siguen estando presentes varios poderes, porque ya dijimos que fueron los masones, en su mayoría, los que iniciaron el proceso, instigados por España. Y otro ejemplo de lo enrevesado del tema es que fue Thomas Jefferson, uno de los principales próceres de la independencia, quien cambió el nombre de Virginia Company a Estados Unidos, que se define como una corporación federal bajo el código US 3002, sección 15. Jefferson capitalizó los Estados Unidos, lo que significa que es notable en lo que respecta a un plazo en virtud de la ley. Un término es un contrato. Ahora capitalizan por completo los nombres de los certificados de nacimiento, lo cual significa que un término implícito o contrato está activo. Bien, dejamos aquí el tema de Estados Unidos porque daría para muchísimo más, el cual era preciso mencionar en este momento para contextualizar en su totalidad los procesos de independencia de América y dejar patente el papel fundamental desempeñado por España y su corona en la independencia de Estados Unidos, para regresar de nuevo al sur en el siguiente vídeo y exponer la entrada en escena de las tropas de los libertadores Bolívar y de San Martín y algunos hechos de importancia.